Amada Iglesia de Jesucristo, les habla su hermano Oscar Cáceres y este es el mensaje de hoy, domingo 22 de marzo del año 2020. Quiero que sea el Espíritu Santo bendiciendo nuestras vidas a través de esta palabra que lleva por título Esperanza y Poder para el pueblo de Dios. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice de la siguiente manera: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravillosas promesas las que estas palabras nos dan, qué maravillosa seguridad en la que esta palabra nos permite caminar. El verso 1 empieza a declarar para nuestras vidas que ustedes y yo somos justificados por la fe. Esa fe en Cristo y en su obra redentora en nuestras vidas nos justifica. Somos justos por medio de la fe en Cristo, y esa fe trae consigo un solo resultado. Y ese resultado no es otro sino la comunión, la reconciliación, el encuentro para con Dios, y que ese encuentro produzca a nuestras vidas una entrada a la gracia en la cual guardamos nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que el Señor Jesucristo vendrá una vez más por su iglesia, y seamos que hayamos partido físicamente de este mundo o que aún estemos vivos, tenemos la esperanza de ser levantados en su segunda venida, bien sea de entre los muertos o transformados en un cuerpo de gloria, y poder ascender al cielo para disfrutar eternamente y para siempre de la presencia y de la plenitud de nuestro Señor. Ahora bien, el versículo 3 en adelante nos sigue hablando de cómo podemos vivir ese proceso y ese periodo de gloria, no solamente en el mundo venidero, no solamente en el futuro que nos aguarda dentro de la salvación que como hijos de Dios tenemos, sino aún en medio de nuestro transitar en esta tierra y de nuestro transitar en nuestra realidad natural. Y mire lo que dice el versículo 3. Tenemos también esperanza de gloriarnos aún en las tribulaciones. Y aquí quiero hacer un alto, amada iglesia, porque quiero que recordemos palabras que Jesús mismo, estando en este mundo, dio como referencia clara para nuestras vidas. El ser cristiano implica que vamos a pasar tribulación, implica que vamos a tener procesos y transiciones, implica aquellas palabras, recobra sentido aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en su Evangelio, diciendo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Yo no quiero que confundamos este principio como que la vida del cristiano está hecha y está dada para sufrir, para padecer, para ser un cristiano afligido, oprimido, para ser un cristiano desdichado. No, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que la Biblia declara muy bien que tanto para los conocedores de Dios y de Jesucristo por medio de la fe, como para aquellos que no vuelven su corazón y sus pensamientos a Él, es normal que la influencia que tenga este mundo corrompido, este mundo corrupto, y aún la influencia que tiene el príncipe de este mundo, que es precisamente Satanás, la influencia del pensamiento, aún hoy por hoy contextualizándolo a nuestro tiempo, la influencia de las redes sociales, de la política, de las corrientes económicas mundiales, toda esta influencia que es fundamentalmente orientada por personas no temerosas a Dios y por tanto a merced del príncipe de este mundo, lo natural es que todas estas influencias conlleven a tribulación, a prueba, a desierto.
Ahora, este versículo al mismo tiempo establece una promesa que Jesucristo también dejó clara en aquel pasaje que ya cité. En este mundo tendréis aflicción, y cuando hay un pero de parte de Dios, ese pero trae transformación de la realidad. Pero estén tranquilos, vivan bien, tengan esperanza, tómense el tiempo para ser empoderados por la unción del Espíritu Santo, porque yo ya he vencido. Por más tribulación, situación difícil, por más pesada, grande que parezca la transición en la que estamos viviendo como pueblo, en la que quizás de manera personal tú estás sumergido, por más de todo esto, tienes esperanza. Y esa esperanza es que ya el Señor Jesucristo venció, dio la victoria y que ya está de tu lado. Si el Espíritu Santo y si Dios están de tu lado, entonces ¿quién podrá hacerte frente? La esperanza se define en un diccionario secular como el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que la persona desea es posible, ya sea a través de un sustento lógico o de un sustento de fe. Mire que este concepto nos empieza a describir que la esperanza surge como un estado de ánimo y el estado de ánimo al mismo tiempo es propio de nuestras emociones. Dicho de otra forma, la esperanza es algo que surge de nuestro corazón. Desde un punto de vista teológico, la esperanza se define como el anhelo o deseo de algo o acerca de algo, acompañado con la expectativa o confianza de su conocimiento, de su cumplimiento o de su realización. Por tanto, si tu expectativa está en recibir del gobernador, del presidente, del alcalde o de un diputado, tu jefe, tu esposa, tu esposo, de tus hijos, si tu expectativa se centra en una persona natural, entonces esto quiere decir que tus emociones se van a envolver en un ambiente natural para esperar de lo natural solo lo que únicamente el mundo natural te puede proveer. Pero la iglesia tiene otro fundamento, otro sustento y otra realidad que puede ser profundamente diferente a esta que acaba de escribir. Y es que cuando hay un hombre y una mujer de Dios que centra su expectativa y su esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces está centrando sus emociones, está centrando sus pensamientos no en alguien natural, sino en el sobrenatural, no en alguien que te puede fallar, sino en el que es fiel y verdaderamente fiel para no fallarte, no en alguien que es variable en el tiempo, sino alguien que desde lo eterno que es invariable también en la eternidad y por la eternidad, no en alguien que te puede mentir, sino centra este hombre o esta mujer espiritual, centra su esperanza en aquel que no miente ni se arrepiente. Entonces nuestra expectativa de recibir va a ser una expectativa aún mayor, porque fiel es el que prometió a nuestras vidas lo que nosotros estemos esperando en recibir, siempre y cuando lo que estemos esperando en recibir obedezca a su propósito, a su tiempo, y obedezca fundamentalmente a que nuestra expectativa se centre en lo eterno y no en lo temporal. Entonces lo natural va a ser ajustado a lo eterno. Y en razón de la esperanza, y precisamente desde esto que estamos hablando, quiero que vayamos nuevamente a la escritura en el libro de los Hechos capítulo 27, del versículo 9 al versículo 12, dice de la siguiente manera: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para
invernar, la mayoría acordó zarpar de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Llegamos a este pasaje donde Lucas está escribiendo y está relatando las situaciones de su viaje. Yendo hacia Italia tuvimos que pasar por diferentes circunstancias, y la primera circunstancia que nos empiezan a describir es que aunque estaban en un puerto y aunque estaban en un lugar en el que podían ser resguardados aún en medio de la incomodidad, las personas naturales miraban la incomodidad natural, la incomodidad del puerto, la incomodidad de la nave, la incomodidad de las circunstancias naturales, y desde esa incomodidad decía: tenemos que partir. Pero el apóstol Pablo, un hombre espiritual, mira que la realidad de incomodidad que estaba viviendo en ese tiempo era mucho mejor que la incomodidad espiritual a la cual estaban a punto de enfrentarse y de atravesar en medio del mar. Hay una palabra profética que en este año 2020 ha sido dada por nuestro apóstol José Satirio dos Santos y respaldada por nuestra federación y nuestros pastores del Centro Cristiano, y esta palabra no es otra sino que el año 2020 será el año en el que Dios podrá expandir tu visión, ampliar tu visión, desarrollar tu visión hasta que tu visión sea perfecta. Y el primer obstáculo que una visión perfecta empieza a atravesar es el obstáculo de lo natural. Una visión perfecta no se puede consumar si tu visión está centrada en lo natural. Yo vengo a decirte de parte de Dios que la incomodidad que estamos viviendo en este momento no logre desvirtuar tu futuro, no logre desvirtuar tu mañana, haciéndote tomar decisiones apresuradas, haciéndote tomar decisiones que no te convienen, haciéndote tomar decisiones de zarpar a un barco que se va a enfrentar a una gran tormenta, al punto de que los vientos huracanados serán tan grandes que debas incluso quedar a la deriva. Yo creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que producto de tu intimidad con Dios, que producto de tu vida de entrega a Dios, así como lo estamos haciendo, será tal en este tiempo que aún en medio del encierro en tu casa podrás darte cuenta que la incomodidad que estos días de cuarentena y de pandemia podemos llegar a tener no son otra cosa sino el pretexto que Dios está utilizando para poder expandir tu vida espiritual a un nivel tan alto en el que tus ojos espirituales puedan anticiparse. Este nivel de intimidad cada día será acrecentándose y desarrollándose más por la esperanza que habita en tu corazón. Quiero que leamos ahora del versículo 18 al versículo 20 de Hechos capítulo 27. Dice la palabra del Señor: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora la situación no es una advertencia de parte de Pablo, ahora la situación es real. Cada vez que un hombre o una mujer de Dios estén hablando de tu vida, iglesia, ten en cuenta que lo que esa persona está diciendo es necesario lo escuches con atención. No vaya a ser que a los 3 días estés pasando por problemas. Yo sé que puede sonar incómodo y aún más viniendo de mí lo que te voy a decir. Y esto va específicamente con la iglesia de Palo Gordo. Pero tengo desde antes de atravesar por esta situación de la pandemia, hablándote 2 o 3 semanas acerca de pasar transiciones. Y mira, ya como iglesia, ya como país, empezamos a atravesar una transición. Quiero que recuerdes lo que te dije en aquel entonces. Esta transición no es para tu pérdida. Esta transición no es para dañarte. Esta transición no es para robar nada a tu vida. No es para producir muerte. Esta transición es de parte de Dios para que tú saques de tu interior lo mejor que hay en ti y puedas obtener el nivel al que Dios quiere llevarte, a un nuevo tiempo y a un nuevo periodo donde disfrutarás lo que Dios tiene para ti a un mejor y mayor nivel.
Lucas está diciendo lo natural, lo que estamos viviendo, la deriva que estamos teniendo en medio del mar ha producido que la esperanza de salvarnos se haya perdido. Que nada robe tu esperanza, ni de salvación, ni de vida, ni de gozo, ni de disfrute, ni de irte con Cristo, iglesia. Que nada de lo que sea natural haga que tú pierdas esa esperanza. Quiero seguir adelante con los versículos 21 al 26. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Aún si llegas a tener pérdida, ten tu esperanza, confianza, ten tu fe y ten tu certeza puesta en que esa pérdida será solamente natural. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios está hablando a tu vida y te está diciendo que el propósito con el que naciste, Él va a hacer que lo cumplas. El propósito de Pablo es que predicar a los gentiles aún al punto de llegar al César a llevar el evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu de Jehová le está diciendo: no te dejaré, Pablo, porque tú eres un hombre que se ha dispuesto para lo que tengo para ti. Iglesia, así te dice el Señor en esta mañana: no te soltaré, mujer, no te soltaré, varón, hasta que este propósito con el cual te diseñé se cumpla en ti. Pero Dios es un Dios de propósitos generacionales. Así como a Pablo le fue dada esa tripulación para que ninguno de ellos pereciera, porque todos debían ser testigos de la gloria que Dios haría en los siguientes días. Asimismo vengo a decirte: tu casa, tu familia, todos los tuyos se han entregado a ti, mujer de esperanza, a ti, varón de esperanza. Han sido entregados, han sido conferidos, y ninguno de ellos se va a perder, porque tendrán que ver la gloria con la que Dios materializará su propósito en ti. Mira que el apóstol Pablo tenía una esperanza superior en su vida. Había algo dentro de él que le daba un impulso mayor al de cualquier realidad que le estuviese rodeando. La esperanza nace, camina y se materializa en el ambiente sobrenatural y espiritual. Aunque otros te puedan señalar, aunque otros te puedan burlar, aunque otros te puedan vejar, iglesia, habla desde lo espiritual. Actúa de esa misma forma, que estoy seguro que al igual que el Pablo, tú también obtendrás la victoria. Quiero que rápidamente revisemos 3 condiciones que cualquier hombre o cualquier mujer van a atravesar cuando pierden la esperanza. Y en primer lugar, cuando se pierde la esperanza, hay debilidad. Y esa debilidad es una debilidad integral. En primer lugar, espiritual. Mismo Lucas, que estaba viendo los milagros, las señales y los prodigios, que ya había caminado durante un gran periodo de tiempo de mano de los apóstoles, entre ellos Pablo, cuando perdió la esperanza por lo que sus ojos físicos veían, empezó a tener debilidad espiritual. Esta expresión en el griego original traduce: habíamos perdido la esperanza de tener vida. Lucas está diciendo: creo que mi designio ya no está en las manos de Dios, sino está en las manos de las circunstancias. Hay una debilidad no solamente espiritual, sino también emocional, porque pierde la confianza que en Dios tenía. Sus emociones se estaban centrando en la desesperanza y no en la realidad que había conocido y en las promesas que de Dios había recibido. Y un tercer nivel de debilidad, además del espiritual y el emocional, es la debilidad física. Y ya ellos, en medio de la tormenta, en medio del navío perdido en el que se encontraban, estoy seguro yo que habían entregado aún sus propios cuerpos a ser consumados y consumidos por el desastre.
que es necesario que en este tiempo tu fuerza espiritual, emocional y física sean revisadas, porque cuando hay debilidad en estas tres áreas o en cualquiera de estas tres áreas es porque se ha perdido la esperanza. El segundo aspecto que puedo resaltar de este pasaje es que cuando se pierde la esperanza se nubla la visión, y nuestra visión puede ser nublada por la desesperanza. Para Lucas y para todos los que estaban en esa nave, la única visión que había era de pérdida y de muerte, que apunta hacia el no puedo, no soy suficiente, no tengo los recursos económicos, no tengo los recursos sociales, no tengo los recursos familiares, no tengo, y como no tengo, no puedo superar, no puedo prosperar y no puedo vivir. Quiero que deshagas este discurso de tu boca. Quiero que este discurso de pérdida y de muerte salga de ti, iglesia. Suelto una palabra sobre de ti, erradico el discurso. Te estoy hablando de la visión, de pensamiento de pérdida y de muerte que se escuche dentro de ti. Y lo siguiente, después de que se pierde la esperanza, es que ahora sí vienen palabras físicas que también son de muerte, también son de pérdida y también son de condenación. Me gusta cómo la primera carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal, en el capítulo 3, versículo 12, habla de qué palabras son las que escucha el Señor, de qué oración es la que escucha el Señor. Mire lo que dice esa carta: porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces los ojos del Señor están sobre de ti y sobre de mí, pero sus oídos estarán atentos solamente a sus oraciones. Esto no quiere decir otra cosa, sino que cuando tus palabras no es sino de pérdida, de muerte, de condenación, de queja, el oído del Señor entonces no está atento a ti ni a tus palabras. Y es que el que ora, el que realmente ora, el que eleva una oración de corazón a Dios, no ora quejándose, no ora traduciendo pérdida ni muerte, sino ora con la esperanza de que está siendo escuchado por aquel a quien le está orando. Y me gusta cómo termina ese versículo 12 de la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quiénes son los que hacen mal? Hablando precisamente de discurso, de lenguaje. Los que hacen mal son aquellos, conforme a lo que dice el Evangelio, que murmuran, que manejan el señalamiento, que manejan las opiniones destructivas y críticas todo el tiempo para con sus hermanos. Una persona que pierde la esperanza en lo que el Señor está haciendo en su vida y en lo que hará en la vida de los otros es una persona que murmura constantemente, que señala constantemente, que tiene opiniones de crítica destructiva constantemente sobre la gente, olvidando por completo aquellas palabras de Jesús que nos enseñan que todas estas cosas traen juicio, y cuando atraemos juicio hacia nosotros mismos, el juicio acarrea en sí mismo enfermedad. Pero quiero soltarte a tu vida una palabra poderosa de parte de Dios. Proverbios capítulo 12 versículo 18 declara de la siguiente manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Iglesia, que tu lengua sea medicina. Tus palabras serán de esperanza y bien a partir de ese momento. Creo que el establecimiento del amor como fundamento del reino hará que tus palabras sean de bien y no de mal. Y por último, cuando se pierde la esperanza, en cuarto lugar, se pierde el diseño de unidad. He venido explicándole a la iglesia desde hace un tiempo que el diseño de Satanás es precisamente apuntar en contra de la unidad. Satanás en la Biblia, y aún lo vivimos en nuestros tiempos, apunta a que se pierda el diseño de unidad en la familia. Por eso crea el divorcio, crea las circunstancias que ya sabemos hoy por hoy: la infidelidad, la duda, la deslealtad, aún la falta de planificación económica. Todas estas son circunstancias que traen división en el hogar, y ese es el diseño de Satanás. Cuando una persona pierde la esperanza, sencillamente pierde la unidad, porque en la pérdida de la esperanza no quiere congregarse, no quiere asistir a la iglesia. Cualquier circunstancia resulta atractiva para aquel que sencillamente no se quiere disponer para trabajar en unidad y seguir el diseño de unidad en Dios. Amada iglesia, es tiempo de que entendamos que cuando nosotros perdemos el diseño de unidad porque vivimos en desesperanza, entonces la nación misma va a vivir sin esperanza, porque la iglesia ha perdido la esperanza. Somos nosotros los llamados a ser multiplicadores de la esperanza, y si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién?
No obstante, quiero mostrarte la otra cara de la moneda. Pablo vivió bajo una esperanza constante y continua, en primer lugar, porque estaba cara a cara con Dios. Mientras los tripulantes de la embarcación estaban viendo lo natural y estaban entregándose a estas circunstancias naturales, perdiendo la esperanza, Pablo estaba teniendo un encuentro con el ángel de Dios. Pablo estaba en un ambiente tan espiritual y de tanta esperanza en Dios que el mismo ángel del Señor se le apareció y le habló. Lo que yo te estoy diciendo es, cada vez que tú afirmes tu nivel de esperanza, la única salida que encontrarás de parte de Dios para ti es un mayor nivel de revelación, y el mismo Dios se conseguirá cara a cara contigo para darte y fortalecerte en el propósito que Él tiene para ti. En segundo lugar, Pablo vivía con un nivel sobrenatural de esperanza porque se atrevía a decirle las cosas que no son como si fuesen. Habla las cosas que no son como si fuesen. No temas perder a tu hijo, mujer. Habla, proclama, declara por tu boca una realidad diferente para ese varón, para esa mujer. No temas, varón, por esa esposa que no ha llegado a los pies de Cristo. Afiánzate en Dios y dile las cosas que no son como si fuesen. Yo te invito a que a partir de ahora nuestra fe y nuestra esperanza crezca a través de estas dos grandes herramientas que el apóstol Pablo nos deja en la palabra. Te bendigo y espero que esta palabra direccione y oriente tu vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.